With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Londres, años 40. La guerra ha terminado y mientras la ciudad intenta reconstruirse, un hombre impecablemente vestido recorre los hoteles más exclusivos con una sonrisa de caballero y la astucia de un depredador. John George Hyde es encantador, culto, sofisticado, pero tras esa máscara de cortesía se esconde un asesino metódico, un químico del crimen, un hombre que creyó haber encontrado la fórmula perfecta para matar y desaparecer sin dejar rastro. El 18 de febrero de 1949, la señora Olive, una mujer de 69 años llena de ilusiones, acudió a una cita que cambiaría su destino para siempre. Frente a ella, John George, un hombre educado, amable y aparentemente interesado en financiar su pequeño negocio de uñas postizas, sin sospechar el horror que la aguardaba. Olive cruzó el umbral de su casa sin saber que jamás volvería a salir con vida. Con una falsa sonrisa, Hyde la guió hasta su almacén. Mientras ella examinaba el lugar, él sacó un arma. Sin previo aviso, se puso detrás de ella y la disparó en la cabeza. Pero no se detuvo ahí. Con una macabra precisión, tomó un cuchillo y le cortó el cuello, dejando que su sangre fluyera hasta llenar un vaso del cual bebió con un placer escalofriante. Su plan estaba meticulosamente trazado. Despojó el cadáver de sus objetos de valor y lo introdujo en un bidón lleno de ácido sulfúrico, una técnica que ya había perfeccionado con víctimas anteriores. Después del asesinato, con la tranquilidad de quien ha completado una tarea cotidiana, se sirvió una taza de té. 2 días después, el cuerpo de Olive solo quedaba un trozo de grasa y un hueso flotando en el bidón. El resto, convertido en una espesa pasta, fue desechado sin remordimientos en un cobertizo. Este no era un asesino cualquiera. Con el engaño como arma y la avaricia como motor, había convertido el ácido en su firma, disolviendo no solo los cuerpos, sino también cualquier rastro de humanidad en su alma. Su nombre era John George Hyde, pero la prensa lo inmortalizó con el título macabro El asesino del baño de ácido. Un hombre que creyó haber encontrado la fórmula perfecta para el crimen, porque después de todo, sin cuerpo no hay asesinato, ¿o sí? Hoy nos sumergimos en la mente de este asesino que convirtió la química en su mejor aliada y dejó una marca indeleble en la historia criminal británica. Descubriremos su origen, sus motivaciones y cómo su confianza excesiva lo llevó a un final tan inesperado como macabro. Creía ser intocable, un genio del crimen, un alquimista moderno que convertía cuerpos en nada, pero olvidó un pequeño detalle: la ambición siempre deja huellas. Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. El 24 de julio de 1909 nació un hombre que pasaría a la historia no solo como un asesino en serie, sino como un maestro del engaño y la crueldad. John George Hyde, conocido como el asesino del baño de ácido, confesó haber matado a 9 personas, aunque solo se le condenó por 6. Su modus operandi era escalofriante. Atraía a sus víctimas con falsas promesas, las ejecutaba sin piedad y luego disolvía sus cuerpos en ácido sulfúrico para hacerlas desaparecer. Su frialdad era tal que tras cada asesinato falsificaba documentos y firmas para quedarse con sus bienes, acumulando una fortuna mientras la justicia
ignoraba su rastro letal. La historia de Hyde no comenzó con crímenes, sino con una infancia marcada por el aislamiento y la religión extrema. Criado en un hogar y rodeado de prohibiciones, su padre, un severo hombre, insistía en que el mundo exterior era malo y aseguraba que él mismo llevaba una marca azul en la frente como castigo divino por sus pecados. John creció con el miedo constante de ser manchado, convencido de que el pecado dejaría una señal visible en su piel. En su hogar, rodeado por una alta valla que lo mantenía apartado de otros niños, encontró compañía en sus mascotas y en un perro vecino al que cuidaba en secreto. Su madre, a quien idealizaba como un ángel puro, reforzó la separación entre el bien y el mal que gobernaría su mente. Desde pequeño, aprendió a mentir para complacer a sus padres y evitar castigos. Pero lo más inquietante fue su temprano interés por la sangre. Decía que cuando su madre lo castigaba golpeando su mano con un cepillo hasta hacerle sangrar, él lamía la herida, un hábito que describió como el origen de su sed de sangre. Con el tiempo se convertiría en una de las imágenes más perturbadoras de su leyenda. A pesar de su educación estricta, mostró talento para la música y llegó a ser un niño del coro de la Catedral de Wakefield. Entre los cantos religiosos y los vitrales de la iglesia, su mente comenzó a divagar hacia imágenes perturbadoras. Decía tener sueños en los que los árboles se convertían en crucifijos que lloraban sangre. Cuando llegó a la adolescencia, descubrió algo que cambiaría su forma de ver el mundo. El pecado no dejaba marcas. Pequeñas mentiras, engaños y travesuras pasaban desapercibidas y nadie lo castigaba. Se convenció de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. A los 17 años dejó la escuela y pasó por varios trabajos sin encontrar satisfacción en ninguno. Su ambición crecía y con ella su inclinación hacia el fraude. Primero falsificaba documentos de coches, luego robó de cajas registradoras. Pero su mente estaba algo más grande, un método para enriquecerse sin dejar rastro. A principios de los años 30, pudo haber leído sobre un caso impactante en Francia, el juicio de Alexander Sarret, un abogado que ideó un plan para estafar compañías de seguros asesinando a sus víctimas y disolviendo sus cuerpos en ácido sulfúrico. Sarret fue atrapado y condenado a muerte, pero su método quedó grabado en la mente de Hyde. Con la frialdad de un químico y la precisión de un estafador, perfeccionó la técnica. No cometería los errores de Sarret. Él sería más inteligente, más cuidadoso, más letal. Así nació el asesino del baño de ácido. El 6 de julio de 1934, John Hyde contrajo matrimonio con Beatrice, una joven de 21 años descrita como alegre y vivaz. Aunque cautivada por el encanto y los modales de este, Betty nunca estuvo del todo convencida sobre su carácter ni sobre la procedencia de su dinero. A pesar de sus dudas y la desaprobación de ambas familias, se casaron. Sin embargo, el matrimonio fue pasajero y pronto se desmoronó. Decidido a no trabajar para nadie más, se sumergió en el mundo de la estafa, falsificando documentos de coches. Inspirado en un caso que había leído en el periódico sobre un hombre que vendía coches alquilados, se sintió atraído por la idea del dinero fácil, ignorando inconvenientemente que el protagonista de aquella historia había terminado en prisión. Convencido de que podía hacerlo mejor, consiguió un puesto como inspector de compraventas a plazos en una empresa y al notar las grietas en el sistema, comenzó a explotarlas. Estas son las palabras que escribiría más tarde John George Hyde. Cuando descubrí que había formas más fáciles de ganarse la vida que trabajando largas horas en una oficina, nunca me detuve a cuestionar si era correcto o incorrecto. Eso me parecía irrelevante. Simplemente decidí hacerlo. Su método era sencillo y audaz. Colocaba anuncios asegurando disponer de capital.
localizaba talleres en dificultades financieras y proponía acuerdos de compra. Luego utilizaba los nombres de estos negocios para obtener formularios de compras a plazos, falsificaba firmas y creaba ventas ficticias de coches inexistentes. Durante unos meses su estrategia funcionó, hasta que finalmente fue arrestado y condenado a 15 meses de prisión en noviembre de 1934. Mientras cumplía condena, su mujer Betty dio a luz a una niña, a quien entregó en adopción antes de abandonar definitivamente a su marido. Cuando ella lo visitó por última vez, él le mintió diciéndole que su matrimonio nunca fue legal, pues ya estaba casado con otra mujer. La razón de esta mentira sigue siendo un misterio. Tras su liberación, intentó rehacer su vida en un negocio de tintorería, pero la tragedia lo golpeó nuevamente cuando su socio murió en un accidente de coche, arrastrando la empresa al fracaso. En 1936 se mudó a Londres y consiguió trabajo como secretario y chofer en un parque de atracciones. Fue allí donde conoció a William Donald McSwan, apodado Mac, un joven con buenas perspectivas que pronto se convertiría en su primera víctima. Hyde supo ganarse su confianza, llegando incluso a ser presentado a sus padres, quienes lo aceptaron de inmediato. Los dos compartían gustos por los coches rápidos, la ropa llamativa y la vida nocturna londinense. Sin embargo, al cabo de un año, Hyde dejó el parque para aventurarse por su cuenta. Su próximo paso fue fundar una falsa firma de abogados bajo el nombre de una renombrada firma real, haciéndose pasar por un letrado llamado William Cato Anderson. Logró estafar a varios clientes con la venta fraudulenta de acciones inexistentes. Un simple error ortográfico en su membrete lo delató, y tras ser descubierto fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude. En 1940 obtuvo la libertad, pero al cabo de un año volvió a ser encarcelado, esta vez por robo, cumpliendo 21 meses. Durante este encierro llegó a la conclusión aterradora: sin cadáver no hay condena. Se sintió intrigado por el caso de Georges Alexander Sarret, un asesino francés que había utilizado ácido sulfúrico para deshacerse de sus víctimas. Con esta macabra inspiración trazó un plan. Buscaría mujeres ricas y mayores, convencido de que allí estaba la verdadera fuente de dinero. Para perfeccionar su técnica, aprendió a manejar ácido sulfúrico en la prisión y experimentó con ratones que le proporcionaban otros prisioneros, descubriendo que apenas en media hora el ácido podía disolver por completo un pequeño cuerpo. Tras su liberación, encontró empleo como contable en una empresa de ingeniería y se trasladó con la familia Stephens. Allí conoció a Bárbara, la hija mayor, con quien compartiría su pasión por la música. Y pronto hablaron de matrimonio, aunque Hyde nunca se divorció de Betty. Bárbara, sin embargo, creía firmemente en su amor y se convirtió en su amiga más leal. En 1944, un accidente de tráfico lo dejó con una herida en la cabeza. Aquella experiencia despertó en él pesadillas sangrientas y visiones aterradoras. Decía ver un bosque con crucifijos que se transformaban en árboles, que parecía llover, pero al acercarse era sangre. Ese mismo año comenzó a matar. Rentó un sótano, lo equipó con garrafas de ácido y lo transformó en su macabro taller. Lo que aprendió en prisión estaba a punto de convertirse en realidad. Londres 1944. En un bar de Kensington, John Hyde se encontró con su antiguo jefe, Mac Swan. Entre risas y copas, Mac le habló sobre sus inversiones inmobiliarias y sus generosas ganancias. Esto, para Hyde, fue poesía en sus oídos. Fue una revelación, el principio de un plan macabro. Durante semanas cultivó la amistad, ganándose aún más la confianza de Mac, hasta que el 9 de septiembre ejecutó su plan.
lo atrajo a su taller con mentiras, lo golpeó en la cabeza con una tubería y sin titubear le cortó la garganta. Pero para este asesino matar no era suficiente. Tomó una taza, recogió su sangre de la garganta y se la bebió. El cuerpo era un problema ya que era grande, pero tenía la solución. Encontró un bidón de 150 litros y tras una lucha para encajar el cadáver en su interior, lo cubrió con ácido sulfúrico. Durante horas, este asesino burbujeó y desprendió vapores que casi le desmayan. 2 días después, Mac se había convertido en una masa negruzca y gelatinosa. Después de aquello, vertió por un desagüe. No quedaba ni rastro de su víctima. El asesinato le supo a éxito. Se apropió de las propiedades de Mac y para evitar sospechas convenció a sus padres de que su hijo se había ido para evitar el reclutamiento. Incluso envió postales falsas desde Escocia para mantener la mentira. Pero el dinero se acababa y la solución fue radical. El 2 de julio de 1945 invitó a cenar a los padres de Mac. Los mató. Mismo método, mismo destino y más dinero en su cuenta. Con cada asesinato perfeccionaba su técnica. Diseñó una máscara de hojalata para protegerse de los vapores y construyó una bañera especial para disolver cuerpos con más facilidad. Se convirtió en un asesino metódico, organizado, casi imposible de atrapar. Su fortuna creció. Se mudó a un elegante hotel en Kensington, rodeado de viudas adineradas y fingiendo ser un hombre de éxito de negocios. Su empresa decía que se llamaba Union Engineering Group y que tenía filiales en varias ciudades, pero detrás de aquella fachada respetable se escondía un asesino sin remordimientos. Con el tiempo confesó más crímenes: un misterioso joven de Kensington, una mujer de Hammersmith, víctimas cuya existencia nunca pudo comprobarse, porque sin cuerpo no había delito, o al menos eso creía Hyde. Lo que no sabía era que su rastro de desapariciones pronto lo llevaría a la horca. En 1947, Hyde había gastado su fortuna, necesitaba dinero y encontró una nueva presa, un matrimonio. Archibald Henderson, un médico de 52 años, y su esposa Rose, de 41, quienes estaban vendiendo su casa. Este les ofreció más del precio solicitado, pero nunca tuvo la intención de comprarla, solo quería ganarse su confianza. A través de una relación cultivada con paciencia, descubrió todos los detalles sobre sus finanzas. Se volvió una visita habitual en su hogar. Tocaba el piano para ellos y les hacía pequeños favores. La manipulación duró 5 meses hasta que estuvo listo para actuar. Robó el revólver del señor Henderson y alquiló un pequeño taller donde trasladó ácido y bidones. El 12 de febrero de 1948 convenció al señor Henderson para que fuera con él al taller con el pretexto de mostrarle un invento. Una vez allí, le disparó en la cabeza. Luego atrajo a Rose con la excusa de que su esposo se había sentido mal y estaba mareado. Ella fue corriendo para ver cómo estaba su marido. Cuando Rose entró en aquel lugar, sin ninguna piedad, la ejecutó de un disparo en la espalda. Con precisión metódica, ató los cuerpos y los dejó allí durante la noche. Más tarde, afirmó haber bebido su sangre antes de disolverlos en ácido. Esta vez, sin embargo, el proceso no fue tan impecable. El pie de Archibald no se desintegró por completo y terminó arrojándolo en un rincón del patio. Falsificó sus firmas, vendió las propiedades y se embolsó casi 8.000 libras. Incluso tuvo la osadía de vender algunas de las pertenencias de Rose Henderson a conocidos, incluida una chaqueta a su amiga Barbara Stephens y un bolso a la señora Durand Dincoln. Para reforzar la mentira, escribió una carta de 15 páginas haciéndose pasar por Rose
y la envió a su hermano Buril, quien sospechaba de que algo no estaba bien. Cuando éste amenazó con denunciar la desaparición a la policía, Hay lo convenció de que la pareja había emigrado a Sudáfrica debido a un supuesto aborto ilegal que el señor Henderson había practicado. Este asesino estaba convencido de su impunidad. No había cuerpos, no había pruebas. Se sentía intocable. Sin embargo, su rastro de sangre aún no había terminado. Su próximo crimen lo llevaría finalmente a la horca. En 1949 llega el crimen que lo delataría. Fijó su mirada en su próxima víctima, Olive Durand Deacon, una viuda rica que vivía en su mismo hotel en Kensington. Se ganó su confianza, como siempre con las mismas mentiras y con la excusa de una supuesta inversión en inventos. La llevó a su taller, un lugar apartado donde nadie escucharía sus gritos. Allí la mató de un disparo en la cabeza y repitió su ritual. Metió el cadáver en un tanque con ácido sulfúrico. Pero esta vez su plan falló, porque esta mujer era muy querida por la ciudad y sus amistades, cuando desapareció, alertaron a la policía de inmediato. A diferencia de sus anteriores víctimas, esta vez alguien buscaba respuestas. La policía comenzó a investigar, descubriendo que este hombre tenía un gran historial de fraudes y engaños. El 26 de febrero, el sargento Heslin fue a aquel almacén terrorífico y encontró evidencia clave. Un impermeable, guantes de goma, un delantal de caucho, garrafas con restos de ácido sulfúrico, una bomba de estribo erosionada por el ácido, restos de grasa animal, manchas de sangre en una máscara de gas y en el delantal restos humanos. También había pertenencias de víctimas, como zapatos, bolsos, ropa. Pero lo más condenatorio fueron los restos de dientes, fragmentos de huesos y una prótesis dental en el desagüe. El ácido no lo había borrado todo. De hecho, los forenses confirmaron que los restos eran de la señora Olive. También encontraron documentos relacionados con otras personas desaparecidas y un maletín con un revólver recientemente disparado. Cuando fue arrestado, creyó que su estrategia lo salvaría. Se declaró loco y contó con frialdad cada uno de sus crímenes, incluso añadiendo víctimas que nunca pudieron ser comprobadas. Su perfil psiquiátrico fue llevado por 12 médicos. Su fascinación por la sangre y su supuesta compulsión homicida despertaron un intenso interés en la comunidad médica. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones, la mayoría de los especialistas concluyeron que estaba cuerdo y simplemente fingía locura para eludir a la justicia. A lo largo de sus evaluaciones fue sometido a diversos exámenes, incluido un electroencefalograma, cuyos resultados no revelaron anomalías. 4 psiquiatras lo analizaron en defensa suya, pero ninguno pudo sostener que no fuera responsable de sus actos. Este asesino del baño de ácido intentó convencer al mundo de que era un esclavo de su sed de sangre, pero los expertos no cayeron en su juego. Entre ellos, el doctor Henry Yellowis vio algo más, una paranoia egocéntrica. No solo se creía superior a las leyes, sino guiado por fuerzas divinas. Criado en un hogar de religión extrema, vivía entre el miedo y la fantasía. Sus sueños recurrentes, como un Cristo ensangrentado, parecían más que meras visiones. Para este doctor eran el reflejo de su obsesión con la sangre. ¿Pero realmente bebía la sangre de sus víctimas? Este psiquiatra lo dudaba. Sospechaba de que exageraba sus relatos para cimentar su defensa. Además, sabía demasiado sobre enfermedades mentales, como si hubiese estudiado cómo fingir locura. En el tribunal, su actuación fue desmontada. Era un asesino calculador, no un enfermo mental, y la justicia no tuvo dudas sobre su destino.
Su juicio comenzó el 18 de julio de 1949 en el Tribunal Penal de Lewes, aunque este criminal intentó alegar locura afirmando que tenía impulsos homicidas y que bebía la sangre de sus víctimas. Los psiquiatras concluyeron que era un asesino en serie con plena conciencia de sus actos. El jurado solo tardó minutos en declararlo culpable de asesinato. Fue ahorcado en la prisión el 10 de agosto de ese mismo año, apenas unas semanas después de su condena. A pesar de su intento de presentarse como un psicópata sin control, era un criminal calculador que mataba por dinero. Su caso sigue siendo uno de los más notorios en la historia criminal del Reino Unido. Antes de ser ejecutado, tuvo una última voluntad peculiar. Donó su traje y sus zapatos al Museo Madame Tussauds de Londres. Y eso no fue todo. Desde la cárcel permitió que el equipo del museo tomara un molde de su rostro, creando una auténtica máscara mortuoria base para su figura de cera, una representación escalofriantemente precisa. Su propósito, ser inmortalizado en cera, como si supiera que pasaría a la historia, pero no por arrepentimiento, sino por su propio ego. Durante décadas, su figura fue una de las más impactantes de la infame Cámara de los Horrores de este museo. Este rincón del Madame Tussauds, dedicado a los criminales más notorios de la historia, cerró esta parte en 2016. Pero como los monstruos del pasado que se niegan a desaparecer, volvió a abrir en octubre de 2022, así que Hyde sigue ahí, observándonos. ¿Un genio del engaño o simplemente un loco con disfraz de brillante? También podéis ver la película dedicada a este caso titulada Esparácido, hecha en 2002, un telefilm británico que dramatiza los crímenes de Hyde en la década de los años 40, donde disolvía sus cuerpos en ácido sulfúrico. Podéis encontrarla completa en YouTube. Y aquí, amigos, terminamos con esta historia. Me gustaría saber qué opináis del caso, así que dejar un comentario, darle al me gusta si disfrutasteis del episodio. Gracias por compartir este rato conmigo, ser parte de esta aventura. Os espero en el próximo episodio de La Cara del Mal.